Hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la semana antepasada, perdón, que eran impedimentos y claves para entrar en la tierra prometida y recibir nuestra herencia. Empezamos la semana pasada, ahora sí, las claves, y mencionamos la primera, que es creer, tomando como ejemplo Hebreos 11:8, donde habla de la obediencia a Abraham, y también como definición de creer, que no es otra cosa que tener fe, la definición de fe que está en Hebreos 11:1, que resumiendo uno podría decir que la fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Bien, vamos a volver a Abraham entonces ahora, a Génesis 12, 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo. La verdad es que a ningún hombre le fueron hechas las demandas que a Abraham le fueron hechas, como por ejemplo esta demanda de salir de su tierra, de su parentela, de todo. Otra demanda que encontramos por ahí, la demanda de ser perfecto, y la demanda de entregar a su hijo, como vamos a ver ahorita en los siguientes pasajes. Génesis 17:1, miren lo que dice aquí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en Génesis 22:1 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿saben por qué Dios le hace esta clase de demandas imposibles a Abraham? Bueno, porque son demandas que únicamente se hacen a gente de fe. Y solamente por medio de la fe pueden ser cumplidas todas ellas. Y obviamente, por Abraham ser el padre de la fe, todas se las hacen a él. Ahora, igual es también para nosotros. Solamente la gente de fe y nadie más va a poder poseer a la tierra y entrar y poseer todas las promesas que hay. Vamos a mirar ahora Hebreos 11:8 para continuar con el tema. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, y como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí dice claramente que fue por la fe. Cuando fue llamado, salió y fue por medio de la fe que obedeció. Y ofreció a su hijo. Fue únicamente por fe. Y esa tremenda demanda de ser perfecto, solamente por la fe, la pudo cumplir. Así que es la manera como la herencia de Dios hizo efectiva para él. Así es que a la gente de fe se le propone este camino de restauración. No es a toda clase de personas, porque aún en el pueblo de Dios hay gente que no es gente de fe. Tal vez tienen fe suficiente para ser salvos, pero no tienen más fe sino para eso, no les alcanza sino para eso. Porque esta misma fe debiera alcanzarles para caminar el camino de Dios y no solamente para ser salvos. Caminar con Dios, poseer y conquistar con Dios. Esa es la diferencia en la iglesia. No es que unos sean más salvos que otros. No, para nada. Ustedes recuerdan la parábola de los siervos que fueron contratados a diferentes horas y al final todos recibieron la misma paga. Miremos lo que dice Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no se enorgullezca pensando que la salvación se gana. No, la salvación se recibe también por medio de la fe. Pero la fe debe ir mucho más allá. No solamente para mi salvación, sino para caminar el camino de Dios, poseer y conquistar nuestra herencia, nuestra tierra prometida, las promesas de Dios. ¿Qué más dice Abraham? Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Ustedes se dan cuenta que todo es por fe? ¿Por la fe?
Por la fe Abraham salió y por la fe Abraham peregrinó. Y la gente de fe tiene justamente esa característica. Una vez que sale, se convierten en peregrinos. Jamás dejan de ser peregrinos. Nunca dicen haber llegado a la meta. Van peregrinando. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos recordar, y es que la vida que nosotros vivimos es una vida sobrenatural. Nunca lo olviden. La vida que tenemos no nos ha sido dada de cualquier manera, no es el resultado de la muerte de Cristo, sino el resultado de la resurrección del Señor Jesucristo. Él resucitó justamente para darnos esta vida. Entonces, si la vida que tenemos es sobrenatural, nosotros somos gente sobrenatural. Hablando un término un poco gráfico, podríamos decir que somos en cierta manera extraterrestres. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que estamos en la tierra, estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo, ¿sí? Estamos en el mundo y no creemos que para vivir la vida cristiana hay que aislarse en monasterios, como otros lo han creído y hecho, solamente aislarnos dentro de las 4 paredes de la iglesia, o convertirnos en algo así como ermitaños o monjes en la vida cristiana, porque ese no es el caso. Jesús lo dijo claramente: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Y dentro del mundo nos desenvolvemos, pero alumbrando las tinieblas que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué es el mundo? En el pasado la iglesia enseñaba mucho acerca de los 3 enemigos del cristiano: el demonio, el mundo y la carne. Y entonces el mundo, para mucho creyente, para mucha gente, tomó la connotación de todo aquello que es agradable pero está prohibido. Así que para mucha gente, cuando se habla del mundo, esto tiene sencillamente una connotación moral del asunto. Pero el mundo es más que eso. El mundo es un ordenamiento, es todo un esquema. Tengo una definición interesante aquí de mundo. Mundo es el orden y la estructura en la cual Dios no gobierna. En cualquier orden, en cualquier estructura en la cual o en el cual Dios no es el centro y Dios no es el gobernante. Ese es el mundo. El mundo es un sistema. Es todo un esquema, es todo un ordenamiento, una estructura. Entonces, estamos en el mundo, pero no vivimos en el mundo, ni vivimos en el mismo sistema de pensamientos, y esto es muy importante, y valores que el mundo vive. Yo enfatizo una vez más que la idea es una vida sobrenatural, o una vida extraterrestre, si se puede usar esta ilustración, en el sentido de que no es según los parámetros terrenales, ni a la manera terrenal. Es una vida que únicamente se puede vivir, como ya lo dijimos, por la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso es bueno repetir lo que alguien dijo una vez. Esto es tremendo. La vida cristiana no es difícil de vivir. La vida cristiana es absolutamente imposible de vivir. ¿Cómo así? Sí, hay una sola forma de vivir la vida cristiana. Y es no vivir la vida cristiana, sino dejar a Jesús vivir su vida en nosotros. Eso es ser cristiano. Quiero que quede bien claro esto. Ser cristiano no es que no fumo o que no tomo, porque hay gente que cree que es cristiana porque no maltrata a su esposa, no le pega, por lo menos no muy seguido, o como dicen por algunos, cada vez que le pega se arrepiente. Lo que quiero decir es que no es porque no haces esto y si haces aquello, porque lo que se hace o se deja de hacer es solamente el resultado de la vida que vivimos. No es lo que la define, sino es un fruto, un resultado. Lo que quiero que entiendan es que si nosotros hemos rendido nuestra vida a Cristo, vivimos una vida sobrenatural. Nos ha sido dada una vida que viene del cielo. No estamos viviendo un remedio religioso de la vida cristiana, ni estamos intentando ser mejores personas que los demás, para ahí sí poder decir que somos cristianos. No, tenemos una vida sobrenatural viviendo en nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? Primero, que no entendemos este sencillo principio, que vivimos una vida sobrenatural, que nos ha sido dada del cielo, y es tanto así que Jesús lo llamó nacer de nuevo. Y cuando le dijo esto a Nicodemo, quedó groggy, quedó en las nubes, ¿no? Es tan sobrenatural lo que nos ha pasado, tan tremendamente salido de lo natural, que Jesús lo llamó así, nacer de nuevo. Miremos lo que dice en 2 Corintios 5:17. Voy a ver un par de versiones. Creo que es Reina Valera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La versión Dios habla hoy de este mismo pasaje dice:
Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Así que los cristianos somos nuevas criaturas desde nuestro interior. El Espíritu Santo nos da una vida nueva y ya no seremos los mismos jamás. Es decir, no hemos sido reformados, rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación viviendo en una unión vital con Cristo. No es que Dios metió a los hombres al reformatorio espiritual, sino que la obra se arruinó por completo y hubo que hacer una nueva creación. Es decir, convertirnos no es dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Hay alguno aquí que está en Cristo? Bueno, esa preposición en la han llamado algunos la preposición que da vida. Piensen una vez más en 2 Corintios 5:17. De manera que como estoy en Cristo, yo soy una nueva creación, soy sobrenatural, soy un extraterrestre en ese sentido. Sí, y eso es lo que realmente soy. ¿Dónde está el problema? Bueno, en primer lugar, o número uno, no entenderlo. No entender que tengo una vida sobrenatural en mí. Y número dos, tratar de vivir lo sobrenatural de una forma natural. Ustedes saben que hay un lenguaje que no rima con la vida sobrenatural, y es el lenguaje de la capacidad y el esfuerzo propio. Eso no cuadra, no rima. Con la vida sobrenatural hay un solo lenguaje, o un solo enchufe, digamos, que nos conecta de verdad con la vida sobrenatural, un solo conector. Y se llama el conector o el enchufe de la fe. Creer. No hay otra manera de conducirnos o caminar y avanzar en esta vida sobrenatural. ¿Por qué fracasamos entonces en conquistar y alcanzar nuestras promesas y nuestra herencia? Porque a veces esa vida sobrenatural no se ve como debería verse en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Tanto así que los cristianos deberíamos ser los mejores en todo. Y no en un sentido de competencia, sino en un sentido de excelencia, que no es lo mismo, es completamente distinto. Deberían ser los mejores en el trabajo, los mejores patrones también, pagando lo justo y tratando a los empleados y a las personas que están a nuestro servicio de manera justa, los mejores estudiantes, los mejores en todos, arte, ciencia, comunicaciones, en todo. Somos gente que puede vivir únicamente por la fe, esta clase de vida que Dios nos ha dado, es la única manera. Ahora, cuando hablo de fe, entiéndase muy bien, dependiendo de Dios, dejando a Jesús vivir su vida en nosotros, no con nuestro esfuerzo tratando de vivir sobrenaturalmente. Jesús lo dijo en una forma muy clara en Mateo 9, 16 y 17. La versión Reina Valera dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los sobres se rompen y el vino se derrama, y los sobres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy. Nadie arregla un vestido viejo y con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. En tiempos bíblicos el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en pieles de cabra bien cocidas en los bordes, para que no hubiera escape de líquido. Y a medida que este vino se iba fermentando, el vino nuevo se expandía y estiraba los sobres. Una vez el vino estaba añejado, no se agregaba más vino nuevo, porque si se hacía, el odre ya estirado se reventaba. Por eso el vino nuevo siempre se colocaba en odres nuevos. Jesús dijo que eso no se debía hacer, que era una torpeza. Y estos entendieron claramente de qué se trataba el asunto en lo natural, porque era una actividad cotidiana para ellos. Entonces el mensaje es: Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo, la religión de ese tiempo, y tampoco el sistema de pensamientos hoy, pero bueno, apliquémoslo allí. Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo, que era la religión reinante en ese tiempo, con sus normas y tradiciones. Si lo hubiera hecho, su mensaje hubiera peligrado,
El propósito de Jesús fue traer algo nuevo que había sido profetizado por siglos. Este mensaje nuevo, el Evangelio del Reino, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer a todos el perdón de pecados y la restauración con Dios. Esta es una parte de ese mensaje. Este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba para nada en este rígido y antiguo sistema legalista de religión, ni tampoco encaja hoy en el sistema religioso de nuestro tiempo. Requería un inicio fresco y el mensaje permanecerá siempre nuevo, porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Así que cuando seguimos a Cristo, debemos estar preparados para nuevas formas de vida, para nuevas formas de mirar a la gente y nuevos métodos de servicio. Pero lo que también quiso decir es que no podemos vivir lo sobrenatural de una manera natural. Tiene que vivirse por la fe, únicamente por la fe, no por religión, que son esfuerzos humanos para acercarse a Dios y obras para ser aceptados. Y creo que de Abraham, el padre de la fe, podemos aprender muy buenas y valiosas aplicaciones prácticas de la fe. Nuestra vida es una vida de fe a causa de que es sobrenatural. Vamos a hablar algo más acerca de la fe. Hay personas que piensan que la fe es hacer un lavado cerebral. Hay cristianos que piensan que la fe es hacer mucha fuerza por dentro. Cuando, por ejemplo, oran por un enfermo que tiene gripe, la fe que se necesita es poquita. Sé sano, gripa, fuera. Pero cuando llega alguien con algo bien grave, entonces llaman a 10 más y empiezan a ejercer fe. Creen que el asunto se trata de niveles de fe. Sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar. Y entonces abren los ojos. Yo sabía que no iba a pasar. Sé sano, sé sano, sé sano. En el nombre de Jesús. ¿Será que sí? Entonces, ¿es mi fe cuestión mental de autoconvencerme o es un descanso sencillo en lo que Dios dice? Creerlo así como viene, así sin más. Sí, esa es la fe. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, no con la mente se cree, con el corazón. La fe es algo espiritual porque nos conecta con el mundo espiritual. Y nosotros no hemos visto en muchas áreas del brazo del Señor. No hemos visto el brazo de Dios moverse en muchas áreas de nuestra vida porque no hemos confiado seriamente en Él. El Señor Jesús tuvo que confiar cuando murió con una confianza extrema, palpando la muerte. Cuando la muerte era una cosa ajena a Él, porque era Dios. Y sin embargo tuvo que morir y confiar completamente en su Padre. Así que mis amados, la fe no es autoconvencerse, ni es positivismo, aunque genera actitudes positivas, por supuesto, pero no es positivismo. El positivismo descansa en la capacidad del hombre y le dice todo el tiempo, tú puedes hacerlo, tú puedes, todo lo puedes. Pero la fe no dice, tú puedes hacerlo. La fe dice, en Cristo lo puedo, en Cristo. Filipenses 4:13 lo dice de esta manera. La Reina Valera y la NBI lo dicen igual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ha hablado y dice, a todo puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice lo siguiente, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esa es la fe de la que hablamos. Y es la fe que nos conecta con el mundo espiritual, en el cual Dios nos ha hecho nacer. Somos seres espirituales, nacidos de nuevo, una nueva creación, metidos completamente en lo espiritual, pero para ejercer eso, tenemos que ejercer, para ponerlo a funcionar, tenemos que ejercer algo que se llama fe, para estar continuamente conectados con ese plano sobrenatural. Esa vida sobrenatural en nosotros debe producir todo lo de Dios. Sanidad en mi cuerpo o al de mi hermano cuando lo necesite. Producir rectitud frente al asedio de Satanás y la tentación del mundo. Producir victoria frente a cualquier circunstancia que me rodee. Producir conquista y posición de nuestra herencia en Cristo Jesús, de nuestra tierra prometida. Eso son algunas de las cosas que puede producir esa vida sobrenatural en mí, ejercida por la fe en Cristo. Eso es la fe, una confianza sencilla. Es un descanso sencillo y quieto en la palabra de Dios y es un asunto de mi corazón.
Así que esa es la primera clave para recibir nuestra herencia o entrar en nuestra tierra prometida, perdón. Fe. Miremos algo más acerca de esa primera clave de fe. Marcos 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a adelantar, hay unos versículos más adelante. Vamos ahora, Marcos 11, el versículo 20 al 25. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es la lección positiva que podemos tomar aquí de la maldición de Jesús a la higuera por parte de Jesús? Es el poder de la oración con fe. Es el poder que tiene la oración con fe. Un monte es un tipo o un símbolo de un obstáculo, un impedimento, una dificultad, un problema aparentemente insalvable. Es decir, algo que no podemos arreglar, solucionar por nuestra fuerza. Sin embargo, la fe es la llave que libera los recursos del cielo para que podamos enfrentar cualquier situación. Esta acción de Jesús de maldecir la higuera nos muestra una pasión en la oración y en la fe que nosotros necesitamos aprender. Cuando los discípulos se dieron cuenta más tarde que la higuera se había secado desde las raíces y se sorprendieron, el Señor Jesús le respondió con una orden bien clara: tened fe en Dios. Y entonces, al llamar a sus seguidores a que le ordenaran al monte a echarse al mar, les instó, les animó a prepararse para situaciones en las cuales ellos tendrían que asumir autoridad directa en la esfera de lo espiritual a fin de afectar a las cosas en la esfera de lo natural. Esto nos habla de una guerra victoriosa, la guerra de la fe que debemos pelearla asumiendo nuestra autoridad que nos ha sido dada en Cristo. Y Jesús enseña algo aquí acerca de la confesión de fe. De los propios labios de Jesús recibimos la más directa y práctica instrucción acerca del ejercicio de nuestra fe, y lo podemos dividir en 3 puntos claves. Primero, la fe debe depositarse en Dios. La fe que se expresa está primero que la fe que se busca. Es decir, el Dios poderoso es la fuente y la base de nuestra fe y de todo nuestro ser. Porque alguien dijo: el asunto no es como dicen por ahí, tenga fe, sino en quién está puesta esa fe. Eso es lo que le da valor a la fe, en quién o en qué está puesta la fe. La fe fluye solamente hacia Él debido a que la fidelidad fluye directamente de Él y en definitiva de quién es Él. Ese es un primer punto. La fe debe depositarse en Dios. Un segundo aspecto, la fe no es una treta que hacemos con los labios, sino una expresión que brota de la convicción de nuestros corazones. La idea de que la confesión de fe es una fórmula para conseguir cosas de Dios no tiene la menor base bíblica. Lo que aquí Jesús nos enseña es que la fe que hay en nuestros corazones ha de expresarse, lo cual la convierte en algo activo y eficaz que produce resultados concretos. Y en tercer lugar, esas palabras de Jesús: todo lo que pidieres, extienden este principio a todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que pidieres extiende este principio a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son las únicas restricciones? Bueno, primera, que nuestra fe esté puesta en Dios, nuestro Padre viviente, y en concordancia con su voluntad y palabra. ¿Sí? Y segundo, que nosotros creamos en nuestros corazones y no dudemos. De modo que al decir al monte, decir al monte no es algo así como un ejercicio vano o supersticioso, sino más bien una forma de invocar la promesa de la palabra creadora de Dios. Una pregunta que surge siempre en este aspecto cuando hablamos de fe: ¿tiene un límite la fe? Sí, y el límite de la fe es la soberanía de Dios. El límite de la fe
llega hasta donde empieza el de la soberanía de Dios. Ese es el límite de la fe. Dios quiere que tengamos fe. Dios es un Dios de fe y quiere enseñarnos fe, pero no para que pensemos que mi fe le manipula y que mi fe es la clave para obtener de Dios lo que yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo, pero muy importante. Quiero decir algo más. Dios se compromete con nosotros en todo, salvo en una cosa. Y que quede claro bien, muy claro también. En todo, salvo en su soberanía. Entonces, Dios quiere que operemos en ese reino. Dios quiere que nos movamos con libertad en el reino de la fe, llamando las cosas que no son para que sean, ejerciendo nuestra fe y nuestra autoridad como hijos de Dios. Hasta ahí está todo muy bien, pero Dios quiere que comprendamos ese límite de su soberanía. Miremos ahora la segunda clave para recibir nuestra herencia: obedecer. En Hebreos 11:8 dice claramente que Abraham obedeció para salir. Génesis 11, 31 y 32. Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Pero qué le había dicho Dios a Abraham? Leamos nuevamente Génesis 12, 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, Abraham vivía en un lugar lleno de idolatría, en Mesopotamia. Y como vemos, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y añadió maravillosas promesas para Abraham si lo hacía de esa forma. Sin embargo, Abraham obedeció a medias. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, salió de su tierra, pero se llevó a su parentela, a su padre y a su sobrino. En segundo lugar, Dios le dijo que fuera a Canaán, y él fue a Harán, y solo pudo seguir su camino cuando murió su padre. Así que Abraham sale de Ur de los Caldeos, y dice en el versículo 31 del capítulo 11 que iban para tierra de Canaán. Sin embargo, en el camino a Canaán se detuvieron en un lugar llamado Harán. Y en este pequeño recorrido que otras veces les he compartido antes, se describen cosas interesantes sobre Abraham. Primero, él sale de Ur de los Caldeos. Ur significa ser luminoso. Vienen hacia Canaán, pero se quedan en Harán. Van con una ruta fija, y se detienen en un lugar llamado Harán. ¿Qué significa Harán? Harán significa reseco. Eso siempre sucede. Siempre hay sequedad. Cuando en lugar de ir hasta donde Dios quiere que yo vaya, nos quedamos en la ruta. Y ojo, escúchenme bien. Este sí que es uno de los grandes peligros, cuando uno se siente sobre el camino y cree que estar en el camino es lo mismo que haber llegado a la meta. Y créanme que no es la misma cosa. Es decir, necesitamos más que estar bien orientados. Necesitamos ir, caminar, cumplir el recorrido completo, terminarlo. Iban hacia Canaán, y la palabra Canaán quiere decir dos cosas. Por un lado quiere decir humillarse. Eso quiere decir Canaán. Humillarse habla también de ser dependiente, de sujetarse, de someterse, de ser guiado. Esto es muy importante. ¿Ustedes sabían que mansedumbre quiere realmente decir eso? La capacidad de permitir que otro nos guíe. Eso es ser manso. Ser manso es permitir que otro me guíe. Me pregunto, ¿permites que otro te guíe? ¿Haces las cosas como se te dicen o siempre tienes tu particular y propia manera de ver y hacer las cosas? ¿Qué más significa Canaán? Significa también vencer, llegar realmente al punto donde Dios quiere alcanzar esa victoria que Jesús ya ganó para nosotros. Pero miren esto. Al fin Abraham se da cuenta del asunto. Muere Taré su padre, que había sido la razón de su freno, porque fue Taré su padre el que lo detuvo en Harán para que no llegasen a la tierra prometida antes.
Y esto pasa, a veces cosas muy cercanas a uno, personas muy cercanas a nosotros, pueden convertirse más bien en un freno para que podamos seguir hacia adelante ese camino que Dios tiene para nosotros. Y frecuentemente cambiamos o retardamos el cumplimiento de las promesas de Dios por los afectos o lazos naturales. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hermano, etcétera, etcétera. Miremos lo que Jesús dijo al respecto de esto. Lucas 14, 26 y 25. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bien claro. Ahora, esto no implica que tengamos indisposición ni mala voluntad hacia nuestros familiares en nuestro corazón, sino que el amor hacia Jesús debe ser de tal magnitud que todos los demás afectos o amores parezcan aborrecimiento. Ahora, habla también de su propia vida. Miren, uno de los obstáculos más grandes para ser un discípulo es el amor propio. Bueno, yo no sé si amor propio o orgullo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, uno que camina el camino de la fe completo hasta Canaán. Lucas 9, 59 y 60 nos ilustra. Dice así: y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, es absolutamente legítimo, bueno y entendible que un hijo muestre un respeto natural por sus padres, y por supuesto darles correcta sepultura es una obligación cristiana, un deber cristiano. El problema no está en eso, el problema está en la palabra primero. ¿Sí? Todas las demás palabras disfrazan el deseo de su corazón de poner primero su yo. Si Él es el Señor, Él debe ser el primero. Te lo repito, si Él es el Señor realmente, Él debe ser el primero. Parafraseando este texto, Jesús puede decir algo así, puede estar diciendo algo así: hay cosas que los muertos espirituales pueden hacer tan bien o mejor que los creyentes. Cuídate de no pasarte la vida haciendo cosas que el no creyente puede hacer tan bien como tú. Deja que los muertos espirituales se entierren a los muertos físicos, pero a ti te necesito. Que el principal impulso de tu vida sea el progreso de mi causa, de mi reino sobre la tierra. Es un poco lo que está diciendo. Ahora, repito, no se trata de desconocer y dejar la honra sobre la familia, etcétera, etcétera. Es simplemente la palabrita primero. Primero Él que ninguna otra cosa. Hay otros lazos también, no solo esos, como estudio, trabajo, los negocios, el dinero, las comodidades materiales, etcétera, etcétera, que nos impiden caminar el camino de la fe para alcanzar las promesas de Dios. Es decir, no hay nada de malo en tener un buen empleo, un buen negocio, porque es la voluntad de Dios que el hombre trabaje para proveer lo necesario para él y su familia, y también para hacer avanzar la obra del reino. Pero la vida de un verdadero hombre o mujer de fe, un seguidor de Jesús, demanda que el reino de Dios y su justicia se busquen en primer lugar. Mateo 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así pues, cualquiera de vosotros, dice Lucas 14:33 dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, que todo lo nuestro debe morir. Ansiedades, ambiciones, temores, etcétera, etcétera, para poder caminar este camino de fe hacia la tierra prometida. Le damos un versículo más, Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el caso de Abraham, fue necesario que su padre muriera para que Abraham siguiera. Miremos ahora Génesis 12. Génesis 12, 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos cómo Abraham sí salió para Canaán, pero también desobedeció una vez más porque se llevó a su sobrino Lot con él. Y es una enseñanza interesante la que hay aquí. Es posible seguir el camino de Dios conservando aún ciertas cositas en nuestra vida, lo que algunos llaman las zorras pequeñas, pero eso no es lo ideal, porque eso es como, así como un canal o una bajante de agua, esa es para la lluvia, puede taparse con cosas grandes como una pelota o un vaso de plástico, etcétera. Cuando viene una fuerte lluvia, también se puede tapar con miles de pequeñas hojitas que con el tiempo se van acumulando. Así son las pequeñas cosas que tú y yo dejamos sin tratar en nuestra vida y tapan el canal de nuestra vida espiritual, impidiendo que el río, el fluir del Espíritu Santo corra en nosotros para transformarnos, limpiarnos y también que fluya hacia afuera, hacia los demás. Quiero hablar ahora un aspecto muy importante que tiene que ver con la obediencia y es la dependencia. ¿Dios qué quiere? Dios quiere que seamos totalmente dependientes de Él. Miremos algunos significados breves de depender. Acudir a algo o a alguien para subsistir. Estar bajo la dependencia de uno. Ser consecuencia, estar determinado por algo. Mi decisión depende de la tuya. Entonces, dependencia en la vida cristiana es ir siempre a Dios para vivir la vida cristiana. Dependencia en la vida cristiana es ir siempre a Dios para vivir esa vida cristiana. Cuando tenemos problemas, casi siempre miramos hacia afuera. Y en realidad los problemas están dentro. Somos nosotros. Miremos Génesis 2:9. Lo que dice aquí en Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Encontramos entonces estos dos famosos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miremos un texto más adelante. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol. Y advirtió solamente acerca de uno. Y en realidad uno puede encontrar, en cierta manera, tres tipos de árboles. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ese es el tipo general. El otro es el árbol de la vida. Y el tercero, el árbol de conocimiento o ciencia del bien y del mal. Dios le permite al hombre comer todos menos uno. Y por supuesto, dentro de ese todo está el árbol de la vida. Sigamos entonces, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miren que el diablo aquí tuerce la palabra, diciendo que Dios dijo no comáis de todo árbol. Sigamos y leamos los versículos 2, 3 y 4. Génesis 3, 2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, ¿moriréis? Y la serpiente dijo, no moriréis. Y el hombre comete el gran error de arguir y argumentar con el diablo, y entonces el diablo puso una segunda palabra en el corazón del hombre. Pero en realidad el pecado de Adán, que a nuestros ojos y medidas puede parecer no tan grande, ¿cuál fue ese pecado de Adán? Desobediencia. Aunque el hecho en sí no fue tan grande, este pecado es la madre de todas las demás. La esencia de todo pecado es la desobediencia. Nosotros tenemos medidas de pecado, por ahí los clasificamos antes de veniales y mortales, pero no hay tal cosa. Quiero darles una fórmula interesante. Desobediencia es igual a independencia. Es decir, al dejar de hacer algo establecido, no me sujeto y tomo otra decisión, ahí me vuelvo independiente. Ahora, si no hay libre albedrío para que Dios manda o da preceptos, porque Dios nos da la oportunidad de poner nuestra voluntad bajo su voluntad.
El sello de todo pecado es desobediencia, que implica independencia. Dios quiere obediencia que lleve a la dependencia. Adán desobedeció a Dios porque no recibió su palabra, sino otra palabra. ¿Qué palabra estoy recibiendo? ¿Qué palabra obedezco? ¿Ante quién respondo y a quién obedezco? Si obedezco a la palabra, voy a depender de ella. Si no, no. Bien, vamos a leer ahora Deuteronomio 8, 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En este capítulo Moisés hace énfasis en que el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios. Miremos que al principio el versículo 1 nos habla de obedecer y vivir para ser multiplicados, ¿no? Entrar y finalmente poseer. Y poseer la tierra. Y ese es el centro de nuestro tema, ¿no? Vivir, ser multiplicados, entrar y poseer. La palabra utilizada aquí es yarás, que significa heredar, poseer, ocupar, apoderarse de. Es un verbo que aparece más de 250 veces en el Antiguo Testamento, y su gran importancia se muestra en las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. En repetidas ocasiones en Génesis, Dios se compromete a darle la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham como posesión eterna, sí, siempre y cuando caminen en obediencia. Por otra parte, el propósito de la experiencia del desierto era disciplinarlos. Ellos no debían olvidar lo que se les había enseñado. Cuando menciona el corazón, este pasaje hace referencia a la actitud del pueblo hacia Dios y sus mandamientos. Para conocerla, había que someterlo a prueba, no había otra forma. Entonces, cuando me alejo y me vuelvo independiente, a causa de esto voy a ser afligido para que vuelva a Dios. Jesús citó este versículo 3 cuando el diablo lo tentó para que convirtiera las piedras en pan en la tentación en el desierto en Mateo 4. Muchas personas piensan que la vida es satisfacer sus propios apetitos, nuestros propios apetitos. Si pueden ganar dinero suficiente para vestirse, comer y jugar con gran estilo, piensan que están viviendo la gran vida, la buena vida. Pero la verdad, tales cosas no satisfacen nuestros anhelos más profundos y al final nos dejan vacíos e insatisfechos. La vida verdadera, que según Moisés, surge de una entrega total a Dios, el que creó la vida misma. Requiere de disciplina, sacrificio y esfuerzo. Y es por eso que la mayoría de la gente nunca lo encuentra. ¿Quieres tú ser parte de esa mayoría? ¿O vas a disciplinarte, sacrificarte y esforzarte para ser de los ganadores? Lo dejo con esta reflexión. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos temas que hemos hablado de los impedimentos y las claves para entrar en la tierra prometida o recibir nuestra herencia. Señor, que esta palabra que he compartido sea plantada en los corazones y que esta palabra pueda ser aplicada, reexaminada y aplicada en todos los aspectos de nuestra vida para que ese propósito de posesión, de entrar y de cumplir los planes que tienes con nosotros pueda cumplirse a plenitud. Bendigo cada uno de mis hermanos y declaro que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a comenzar hasta que el día sea perfecto. Así que tomemos ese trabajo para disciplinarnos, para esforzarnos y para hacer todo lo necesario para recibir nuestra herencia en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos Dios mediante en nuestra próxima reunión. Muchas bendiciones.